Bueno, mil gracias por el privilegio de estar con ustedes esta tarde. Realmente para mí es un placer, es un gozo, un privilegio y me encanta poder realmente escuchar las alabanzas hoy que no es lo mismo que cuando estamos en la iglesia y cómo se extraña y cómo se enciende el corazón cuando podemos compartir, cantarle juntas al Señor. Eso realmente es precioso, ¿no? Y realmente cuando me invitaron a compartir de la palabra, saltó a mi mente un versículo que es más o menos el versículo que le di en la invitación, pero quiero empezar por otro. Y pensar esto, nosotros en estos tiempos difíciles y aún en momentos como personas, en nuestra personalidad, necesitamos ser importantes a alguien, ¿verdad? Y si me acompañan en Jeremías 1:5, está esta palabra le está diciendo eh, Dios a Jeremías, ¿no? Pero nos lo dice a nosotras también. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Bueno, y le dice a él, te puse por profeta a las naciones. Pero me encanta esto que dice, antes que te pusiese en el vientre de mamá, ya me había conocido, el Señor ya sabía que iba a haber un momento en que yo le iba a recibir en mi corazón, que después de estar en tinieblas por muchos años, el Señor iba a golpear a la puerta de mi corazón y yo se la iba a abrir y me iba a enamorar de Él porque Él derramó su amor por mí en la cruz, ¿no? Me encanta esto, que Él me conoce de forma personal, cómo yo le iba a decir que sí, aunque yo le resistí por muchos años, pero un día le dije que sí y gracias a él mi vida cambió, mi corazón y me enamoré de él. Antes que nacieses te santifiqué, te aparté, antes que abras los ojos y que mires a la mamá, el Señor me puso aparte porque Él tenía un propósito, un plan maravilloso. Se lo dice acá Jeremías, pero nosotros también podemos ser profetas, ¿no? No vamos a decir nada raro, sino que vamos a hablar de él a todo lugar donde vayamos, ¿no? Y de ahí salté a otro versículo que para mí es uno de los versículos que más amo en la palabra de Dios. Efesios 2:10. Tiene mucho, es muy importante para mí este versículo. ¿Por qué? Porque yo descubrí en él también el trato personal que él hacía conmigo. Y esto pensando, Él no está lejos mío, Él me habla y trata conmigo de forma personal. Y aunque pase en esos momentos de valle de sombra de muerte que nos toca atravesar en la vida, yo sí sé que Él está conmigo y me tiene, me sostiene y me abraza. Los problemas se viven de una forma distinta. Por eso es tan importante esta relación tan cercana. Este versículo Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa palabra hechura en el griego habla de poesía, así que hay una poesía con cada uno de nuestros nombres. Él se puso en un momento en la eternidad a escribir un poema con mi nombre, con tu nombre, y dentro de ese poema a escribir todas las cosas que él soñó que yo haga. Dice, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, yo imagino que Él paró en la eternidad a pensar en esa persona que todavía no había nacido, que iba a ser yo, pero que le iba, porque Él me conoció, que le iba a decir que sí, que lo iba a recibir, y en ese poema escribió todas aquellas cosas que Él planeó que yo hiciera con mi vida. Me encanta, fue para mí muy especial este versículo cuando realmente pude ver
eso de personal que tiene el trato del Señor conmigo, que no es que a toda la humanidad, sí, su amor se derramó para todos, el ofrecimiento de la salvación es hacia todos, pero yo le tuve que decir en forma personal que sí, pero él vino hacia mí en forma personal. Entonces, qué precioso que es pensar en mi relación con Él y lo importante que soy. Hay muchísimos otros versículos, pero elegí estos dos. ¿Por qué? Porque yo quiero pasar a qué tan importante Él es para mí. Yo soy muy importante para Él. Tan es así que Él entregó su vida en la cruz por mí. Entonces, soy tremendamente importante. Y Él para mí, Él es tan importante para mí. Fíjense, vamos a 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice, de modo que si no, este es el 17, perdón, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendos estos versículos! La cantidad de maravillas que dice. Y por todos murió, su amor se derramó por todos, para que los que viven ya no vivamos para nosotras mismas. Ahí estamos viendo el tema que quiero estar apuntando, que yo ya no tengo que vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Es decir, que ahí empezamos a ver la importancia que Él debe tener en mi vida, que yo ya no tengo que vivir para mí, tengo que vivir para Él. Y esto de vivir para Él implica que toda mi vida tiene que estar apuntada a Él, no a mí. Y para nosotras lo más fácil es, sí Señor, yo te amo, vivo para mí y te doy un tiempo en mi vida. Acá no dice eso. Acá dice que yo tengo que vivir para Él. Mi objetivo en la vida es vivir para Él. Hay un pastor estadounidense, Francis Chan, es medio japonés, chino, no sé qué. Él una vez, uno de esos videos que a veces andan por las redes, pero es tan claro lo que dice. Él estaba predicando y tenía sobre el púlpito, sobre el lugar donde predicaba, una soga larga. Una soga larga que tenía en su mano y tenía el principio de la soga pintado en rojo. Y la soga seguía y se iba atrás y no se veía el final. Y ese hermoso video, que la verdad que se los recomiendo si lo pueden encontrar, lo que estaba ejemplificando era que nosotros de nuestra vida eterna, la soga esa que terminaba y no se veía el final, nuestra vida hoy es un periodo de tiempo pequeño en relación con la eternidad. Y entonces a lo que voy es, nosotras muchas veces, la mayoría de las veces, estamos centradas en este pequeño espacio de tiempo que es nuestra vida hoy. Y entonces le ponemos todas las fichas a esto, sin considerar que lo más importante es cómo habremos de vivir para hacer tesoros en el cielo para la eternidad. Entonces, acá dice en la palabra de Dios que yo ya no tengo que vivir para mí, tengo que vivir para Él. Entonces yo no tengo que cocinar, lavar, ser madre. No, no podemos zafar de eso. No, eso es parte del propósito, pero no es el todo del propósito. Ojo que muchas veces nos podemos estar escudando ante nuestra responsabilidad de madres y esposas para que eso limite todo el resto, que es vivir para Dios. Otro versículo, súper archiconocido, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. ¿Qué podemos crucificar ahí? Mi yo tiene que crucificarse en la cruz de Cristo. Yo ya no tengo que vivir más para mí porque mi yo tiene que estar crucificado con Cristo en la cruz.
Y ya no vivo yo. Otra vez va a decir lo mismo. Yo ya no tengo que vivir para mí. Más vive Cristo. Él vive en mí. Él vivió para sí, pregunto, ¿no? Nadie puede contestar, así que la respuesta es, no, él vivió, no vivió para él, para nada, porque él se entregó por nosotras. Y lo que ahora vivo en la carne, en ese pedacito de la soga rojita que tenía este hermano, que implicaba esta temporalidad que nos toca, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor nos requiere en este versículo que debemos crucificar nuestro yo en la cruz, porque es ahí donde tenemos que hacerlo. Yo ya no tengo que vivir para satisfacer mi yo, que va a pedir un montón de cosas que a Dios no le agradan. Y algunas pueden ser que no sean malas, pero no son las que Él quiere, no son las mejores. Que yo viva para Él y no para mí. Entonces, con eso en mente, pensar que yo no tengo que ser una espectadora, sino tengo que vivir para Él, tengo que ser una persona que actúe con la meta puesta en agradarlo a Él. Y ahí vamos al versículo que me encanta, este versículo, que yo se los decía, Colosenses 1:18. También súper conocido, pero me voy a parar, en una palabra al final. Dice el Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una palabra que escuché una vez y me quedó grabado la enseñanza de un hermano muy gracioso porque se vestía muy mal. Pero lo que dijo, porque era muy norteamericano y tenía verde y rosa en la ropa, cualquier cosa. Pero lo que hablaba me quedó grabado en esta palabra, preeminencia. Porque acá no hay lugar a dudas, que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué está hablando? Que en todo tenga el primer lugar. Antes que todo, antes que yo, pero antes que mi familia, antes que mi trabajo, antes que todo, Él. ¿Cómo? ¿Antes que mi familia? Sí, antes que mi familia tiene que estar Cristo, porque Él me va a decir cómo voy a tener que enfrentar, ordenar mi casa, acomodar los horarios, tengo que estar enfocada en Él para que Él me enseñe a dirigir mi hogar hacia Él cada día. Me gusta buscar cosas en el diccionario, en Wikipedia, en todas esas cosas que hoy tenemos, ¿vieron? Porque muchos diccionarios, yo tengo uno muy viejito y quedó medio antiguo. Pero este término preeminencia en la Real Academia Española dice sublime, superior, honorífico y que está elevado, más que cualquier cosa. Después dice, en otro lugar, este término es un término latino que es praeeminentia. Prae significa antes de. Eminencia, sobresalir. Puede entenderse como privilegio, superioridad que goza alguien, ¿no? Y dentro del ámbito, me llamó la atención porque esto lo busqué en internet, dentro del ámbito cristiano significa que el verdadero cristiano es el que no lleva una vida superficial o fuera de los valores cristianos, sino el que pone a Cristo en primer lugar. ¡Chao! Parece que acá estaban adivinando lo que yo quería hablar hoy, ¿no? Entonces, preeminencia, que Él tenga el primer lugar en mi vida. Lo primero es Cristo. Todo el resto, el segundo, tercero, cuarto, quinto y hacia abajo. Hay una palabrita que se parece mucho, pero no significa lo mismo. La otra palabrita que se parece se llama prominencia.
La palabra prominencia, también en la RAE, la Real Academia Española, dice como que algo que sobresale, resalta o prevalece. Lo define como una elevación de algo sobre lo que está alrededor o cerca de ella. Podemos decir de una montaña, de un, no sé, algo elevado podríamos decir. Pero no dice lo mismo. Preeminente que está arriba de todo. Prominente es algo que se eleva de lo llano, podríamos decir. Ahora, me gusta saber qué cosa significa y por qué me está el Señor diciendo que Él tiene que ser preeminente. Y ahí en Colosenses vamos a buscar, damos vuelta a la página y vamos al 1.15. ¿Por qué Él puede ser preeminente, tiene el derecho de ser preeminente en nuestras vidas? Fíjense lo primero que dice ahí. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Cristo es el Dios que se hizo carne, el Dios que se hizo cuerpo, el Dios que bajó del cielo a comunicarse con nosotros. ¡Qué maravilloso! Él dejó el cielo para comunicarse conmigo, para morir por mí, que no valgo nada, no merezco nada. ¿Y cuántos años estuve sin querer escuchar su voz? Yo no me merezco nada. Y Él dejó el cielo para venir a hablarme a mí, a vos, a todos. Es un representante de Dios. Qué ideas, ¿no? Qué ideas tremendas, que cuántas veces nos olvidamos, porque tenemos tan poca memoria. Por eso la palabra de Dios tiene que ser estudiada cada día y realmente evaluarnos en el espejo de su palabra, porque tenemos mala memoria y nos perdemos tremendos privilegios y nos perdemos su guía, su amor y su compañía, por no estar ajustadas a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que Él es la imagen del Dios invisible. Después dice, el primogénito de toda creación. Podemos pensar, ¿cómo? ¿Fue el primero creado? El otro día me preguntaban eso. No, nada que ver. Él no fue creado. Esta palabra primogénito que se usa en otros lugares, pero no es que fue el primero creado, porque Él no fue creado. Él era Dios y como vimos recién, Él fue el que creó. Está hablando de una singularidad, de algo especial. Y no tiene que ver con el nacimiento, sino que significa con la relación eterna que Él tiene con el Padre. Y en otro lado de la Biblia habla unigénito, que significa único en su género. No hay otro, no estamos hablando del género de ahora, ¿vieron? Sino fue generado en la génesis de su esencia. Es única, no hay otra. Porque Él es unigénito, Él es primogénito de toda la creación. Por eso Él pudo ser el Dios creador. El punto 3, en Él pasamos al otro lado, en el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas. Cuando está hablando de en Él, es que Él tenía todo el poder creador. Él no necesitó de nadie más. Él dijo y se hizo. En la Trinidad estaba Jesús. Los tres crearon todo. Él es el Dios que se hizo carne para hacer visible al Dios Padre invisible. Él ejecutó la creación personalmente, ¿sí? Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y Pablo aclara más todavía por si hay lugar a duda, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, es decir, lo material y lo inmaterial. Los seres espirituales también, los ángeles los creó el Señor, después hubo aquellos que se rebelaron, ¿no? Pero Él creó todos los ángeles. Sean tronos principales, sean dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él. Es decir, que Él fue. En Él fueron creadas todas las cosas. Él fue el instrumento creador por medio de Él y para Él. La creación es el objetivo de Él.
¿Para qué? Para que le demos gloria a Él. No es por, bueno, me gustó crear a esta gente, estas criaturitas y vamos a jugar un ratito con ellas. No, hay un propósito para nuestra creación. Entonces nosotros, acá nos demuestra que no es porque sí que estamos en esta vida y estamos vivas todavía. Tenemos un propósito muy alto que viene del mismo Dios creador, del mismo Jesucristo. Después vemos en el 18, el punto 4, en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él está sosteniendo esta creación. En estos momentos de pandemia, si bien Él permitió muchas cosas que pasaran, pero Él tiene el control. Además de esto, vemos que en muchos países del mundo, no solo la pandemia, sino hay inundaciones, terremotos, huracanes, está todo patas para arriba. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó el Señor? ¿Se dio vuelta? No, Él tiene todo bajo control. Él sabe por qué. Creo que Él está llamándonos a los cristianos a vernos y a decir, vamos muchachos, muévanse. Los encerré para hablarles al oído, para gritarles, estoy gritando, yo vengo, muévanse. No pueden hablar, bueno, les doy internet, todo lo que saben, ya van a salir. Pero mientras tanto, fíjense, hagan y vean que yo vuelvo, y ojo, yo con un bichito chiquitito di vuelta al mundo. Economías gigantescas están viniendo a pique. Todo está mal, pero yo no cambio, yo tengo el control. Piensen en eso y yo estoy interesado en ustedes y en lo que ustedes puedan hacer a través de esto. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar encerrados en sus casas y nada más? No, primero véanse a sí mismos y después piensen qué pueden estar haciendo ganando almas a través de un montón de formas que hoy tenemos. No para estar jugando jueguitos con internet y con los celulares, sino predicando, llamando, empujando, hablando del Señor. Porque en muchos lugares, mi hija que está en Escocia me cuenta que están siendo realmente impactadas muchas personas en Europa que estaba súper cerrada el Evangelio en este tiempo. ¿Saben qué? Porque el Señor le dijo, ¿saben qué? Yo hago así y no queda nadie. Pero tuvo que hablar fuerte porque no lo escuchaban. No lo escuchábamos. Tantas veces nos quedamos tranquilas en casa cuando tendríamos que haber ido a otro lado a servirlo. A la iglesia, al barrio, haciendo mil cosas. El Señor está gritándonos fuertemente para que escuchemos, porque somos muy sordas. Entonces, Él está controlando y Él sostiene las estaciones, la nieve. Miren este año, no hacía ratazo que no nevaba acá en Bariloche, en todos los lugares como ha nevado este año. ¿Y qué pasa? No se puede. No se puede venir. Ahora mañana van a abrir el cerro acá. Estamos orando para que no pase cualquier cosa. Teóricamente es para Junín, San Martín y Villa. Pero ya estamos viendo gente de Neuquén, así que ojo los neuquinos, ¿eh? No hay que venir a San Martín. Pero, ¿qué pasa? El Señor le está diciendo, miren lo que se están perdiendo, pero no van a poder. Tremendo nuestro Señor, pero qué hermoso cuando podemos disfrutar de estar a sus pies. Esa parte me encanta, porque allí es donde tenemos que estar, a sus pies, cargando las baterías para salir, no quedándonos solamente sentadas a sus pies y punto. El Señor dice, bueno, a sus pies, en ese momento María estaba a sus pies, pero después tenía que salir a actuar. Todo tiene su tiempo, tiene su momento. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza está hablando de dirección, de guía, de control, de gobierno. Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotras, la iglesia. Somos el instrumento
que Él eligió para servirlo. Somos el instrumento que Él eligió para hacer la acción que Él nos da el privilegio de realizar. Servirle a Él es un privilegio, es una ofrenda a Él en olor fragante. Tremendo el lugar de la iglesia. El que es el principio de todo, lo habíamos visto, de la creación temporal, material y de la fuente de la vida espiritual. Sin Él nosotros no seríamos salvas, nos iríamos al infierno. Entonces, Él es el principio de todo, es la base del verdadero privilegio y de la hermosura de la vida eterna que nos espera, que ya estamos viviendo acá. Porque no podemos comparar lo que vivimos como hijas de Dios comparativamente con lo que vive el mundo sin Cristo. La gente está aterrorizada, vive angustiada, no solamente por el encierro, sino por lo económico, por la salud, por un montón de cosas que los atraviesan. Claro, ellos ¿a quién van a recurrir? No tienen a nadie, están solos ante todo esto. Entonces, pero nosotras no, estamos con la base preciosa de nuestro Señor en nuestro corazón, que nos compró el cielo con su sangre y nos abrió las puertas de vivir de su mano desde aquí. Qué precioso. Después vemos, es el primogénito de entre los muertos. Decimos, bueno, el que primero resucitó, pero sin embargo hubieron otros que resucitaron antes. Pero ¿qué pasa? Ninguno resucitó, los otros resucitaron y tuvieron que morir. Él resucitó y se fue al cielo. Él resucitó y se fue a la gloria. Su resurrección es la primera y no la única, va a ser la primera de las otras que nos va a tocar a nosotros. ¡Qué hermosura! El Señor siempre nos da razones para creer, nos da pruebas para creer, no nos deja así nomás. Él fundamenta nuestra fe en hechos, en cosas maravillosas que Él nos da cada día para que nuestra fe tenga una base realmente firme. El principio del primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por eso Él debe tener la preeminencia en nuestra vida. Lo primero, Él tiene todos los derechos adquiridos. Creación, como habíamos dicho, vamos a volver. La creación, Él nos creó, Él es lo primero, el primogénito, en Él fueron creadas todas las cosas, Él sostiene el universo en su mano. Él es la cabeza de la iglesia, Él gobierna, el primogénito de los muertos. Nos muestra lo que nos habrá de tocar a nosotras, que la muerte no es el final. Es ese pedazo de soga de este hermano que terminó lo rojito, pero que sigue en la eternidad, que no se termina más. Por todo esto, ¿podemos decir que Él se merece el segundo puesto en nuestra vida? ¿O no hay suficientes razones para que Él tenga la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida? Para que yo crucifique mi yo en la cruz, lo deje ahí clavado y que yo viva desde ese momento que le recibí, caminando como Él se merece, porque Él se lo merece, Él tiene el derecho. Y la pregunta es, ¿Él tiene la preeminencia en mi vida? ¿Le estoy dando en mi vida el primer lugar? Obviamente tenemos dentro de esas cosas que son estos momentos de evaluación. Cuando estoy por decidir algo, lo pienso en función de lo que me va a convenir humanamente. Por ejemplo, si me tengo que mudar a algún lado, si tengo que cambiar de casa, si tengo que cambiar de trabajo, ¿cómo evalúo? De acuerdo a mi criterio, es decir, lo puse en segundo lugar,
al Señor o de acuerdo a su criterio. Porque a veces la casa o el trabajo puede ser muy genial, voy a tener más plata, voy a ganar un montón, pero me va a sacar más tiempo de servicio, tiempo de estar con el Señor, tiempo de estar con la familia. Entonces, Él tiene la preeminencia en mis decisiones de cada día. Todos los días le pregunto a Él, Señor, ¿qué querés que yo haga con esto? Muchas veces pasa que es el día de ir a la iglesia, bueno, todavía, después vamos a volver. Pero a veces tengo otra cosa que según yo es más importante, entre comillas, y dejo de ir a la iglesia por esa cosa importante, que puede ser buena, pero no es lo más importante. Y entonces el Señor corre a segundo plano. No, tiene que ser el primero en mi vida, lo primero en mi vida. Todo lo demás, abajo. Todo lo demás. Mi trabajo, mi familia, mi auto, mi casa, todo lo demás en segundo plano. Él, el primer lugar. Y entonces quería compartirles ya para ir cerrando, porque si no, pues no me van a invitar más. Soy larguera y siempre me cargan, pero bueno, es lo que hay, chicas, ¿qué le va a hacer? Me gusta charlar. Las que me conocen personalmente lo saben, ¿no es cierto? Alicia, Mari, todas las demás saben que me gusta hablar bastante. Pero bueno, entonces yo pensaba, ¿cómo evaluarme? Ayudar a pensar cuando tengo que decidir si estoy en mi vida poniéndolo a Él en el primer lugar. Punto 1. Vamos a ver acá en Efesios, si no me equivoco, porque perdí el papelito, Efesios 4.1. Efesios 4.1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra digno, ¿qué significa? Que Él se lo merece. Él se merece que yo viva no poniendo a mí en primer lugar, sino a Él, porque Él me puso a mí en primer lugar cuando tuvo que decidir ir a la cruz. A Él lo angustiaba, a Él le iba a doler, Él sabía lo que tenía que enfrentar. Era difícil, no era cosa ligera, pero Él sin embargo dijo que iba a hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Voy a hacer tu voluntad, Señor. En esa voluntad era ir a la cruz para pagar mis pecados, para que vos y yo, ustedes y yo, podamos ir al cielo. Él fue el primero que se puso en segundo lugar, pero nosotras lo tenemos que poner a Él en primer lugar, porque Él se lo merece, porque Él nos amó de tal manera que Él murió por mí en la cruz. Él se merece que yo camine como es digno de Él, que se lo merece todo. Entonces, que yo le agrade en toda mi manera de vivir. Acá lo encontré, esperen que estaba acá el versículo. A ver, no lo encontré, se me perdió en todas las cosas que escribí. Pero bueno, la idea es que yo esté realmente andando como Él espera que camine, ¿sí? Porque Él se merece que lo agrade en todo. Muchas veces la palabra de Dios habla de todo, porque es en todo lo que lo tengo que agradar, no en lo que a mí me conviene o en lo que a mí me parece. Yo tengo que buscar agradarlo a Dios en todo. ¿Soy perfecta? No. ¿Voy a caer? ¿Me voy a caer? ¿Me voy a equivocar? Sí. Pero mi intención debe ser buscar su guía y que yo esté permanentemente con la actitud de agradarlo a Él en todo lo que haga, no en un cachito de mi vida, en toda mi vida. Qué hermoso si le pudiéramos sacar al Señor una sonrisa de agrado, porque mi vida está en armonía con lo que Él espera, en armonía con lo que Él hizo. Él no espera más que le amemos y que le obedezcamos. No podemos pagar
porque Él ya pagó y lo que Él pagó nosotros no podemos pagarlo con nada. Entonces Él se merece nuestra gratitud, nuestra obediencia, nuestro amor. Y que llevemos fruto con nuestra vida, ¿no? Que podamos tener un proceso realmente de fructificación, que no quedemos ahí. La vida de una hermana, de un hermano, en este caso hermanas creyentes, debemos todas ver que nuestra vida no se quedó ahí, sino que estamos en un proceso de conocimiento y de crecimiento que va a fructificar. Y nunca nos tenemos que quedar con las glorias del pasado, sino que hoy tengo que fructificar hoy, a ver qué hice yo para el Señor hoy. Mañana tengo que hacer otra cosa más que sea un fruto para Él. Entonces todos mis días, pequeñas metas deben ser de buscar un fruto para la gloria de Dios. Si yo cada día me preocupo por llevar un fruto para su gloria, voy a tener una vida que dé gloria a Dios. Pequeñas metas son las pequeñas partes de una gran meta. Mis nietas, yo tengo 4 nietas. La más chiquitita ahora tiene 2 años y me maravilla porque es un aparato y le encanta hacer rompecabezas. Y a veces no entran las piezas y las pone así, fuerte, pero ella sabe dónde van. Aprendió, y qué hermoso pensarnos a nosotras mismas que somos piezas de un gran rompecabezas, que es el plan de Dios, y yo puedo hacer todos los días para que esa piecita que Él pensó que soy yo, ese poema que hablamos al principio, tenga la forma que Él pensó. Todo de acuerdo a su voluntad si yo la estoy haciendo cada día. El punto 2, después en Efesios 4:17, Efesios 4:17 dice, otra cosa que yo me tengo que evaluar a ver si estoy caminando con Él en preeminencia. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A veces vemos, desgraciadamente, que hay hermanos, hermanas, que andan como los otros gentiles. Disfrutan de la salvación en Cristo, pero su vida cotidiana se asemeja más, toma la forma de el mundo que de una hija de Dios. Y sin pensar en excesos, ¿no? Porque los hay. Pero muchas veces nos derivamos de a poquitito. Vamos errándole al blanco cada día un poquitito y eso termina alejándonos bastante. Entonces, evaluémonos si nuestra vida cotidiana es que nos parecemos más a los gentiles que a una hija obediente y fiel a Dios. El punto 3 dice, ser imitadoras de Dios, en Efesios 5:1, ahí cerquita. Ser imitadoras de Dios como hijas amadas. Imitarlo a Dios, imitar su amor, su entrega, su fidelidad. Cuántas cosas que le podríamos decir al Señor y son características de lo que Él espera que nosotras hagamos, que vivamos tal cual Él. Ahora, como siempre, como digo, la palabra de Dios siempre nos da ejemplo. Y acompáñenme a Filipenses 2, 3 al 4, ya saben a qué me refiero. Me encanta este pasaje. Dice, Filipenses 2, 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Otra cosa, no hacer nada por contienda o vanagloriarme yo, porque no le estoy dando lugar al Señor. El primer lugar, si yo estoy buscando mi vanagloria, a ser vista por los hermanos y las hermanas, ya lo estoy poniendo él en segundo lugar. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Eso nos puede estar costando. Considerar mi hermana superior a mí misma. Eso es algo que lo tenemos que a veces trabajar y preguntarnos, ¿qué actitud estoy teniendo que estoy considerándome yo superior a mi hermana?
Sin embargo, la palabra de Dios me dice al revés. Estimando cada uno a los demás como superiores a mí. Son más importantes que yo, porque Él me consideró más importante que Él, fue a morir en la cruz por mí. Después el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo, no mirando por lo mío, sino cada cual también, es decir, que lo mío no lo tengo que dejar, pero también tengo que considerar, mirar lo de los demás, es decir, como dicen, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es decir, que yo no tengo que dejar de hacer mi responsabilidad, pero eso no tiene que ser la excusa para dejar de servir. No haciendo lo que puedo, porque a veces nos escudamos y yo puedo hasta acá. No, hermanas, no tenés que hacer lo que podés, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque en el puedo yo puedo estar escondiéndome en hacer hasta donde yo quiero, poniéndole un límite. Yo tengo que darme como el Señor se dio completamente a Él en primer lugar y a los demás. Y se imaginan mostrando amor, mostrando cuidado, mostrando la entrega. Vamos a mostrar a Cristo en nuestras vidas. Va a ser más fácil hablar de Él si nuestra vida es una vida de entrega a los demás. Entonces, sin dejar nuestras responsabilidades, pensar que los demás necesitan que muestre yo el amor de Cristo hacia ellos, poniéndolos como importantes en mi vida también. Entonces, esta idea que Él tenga en mi vida la preeminencia, me va a enseñar el lugar que cada cosa que va abajo va a tener el lugar correcto. Si todo lo que tendría que ir después ocupa el lugar de Cristo, ¿saben qué? Va a estar todo desordenado y va a estar hecho un desastre. ¿Por qué? Porque el lugar de Él tiene que ser de Él. Nada ni nadie debe ocupar el trono que yo le debo a Él. Ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi auto, ni mi trabajo. Solo es el lugar del Señor Jesús, porque Él tiene todo el derecho. Así que esto es lo que el Señor puso en mi corazón y si les pido permiso para poder terminar con una oración. ¿Les parece? Querido Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias por tu amor, Señor, para con nosotras, para conmigo, porque tú, Señor, nos consideraste muy importantes a cada una de nosotras, porque moriste en la cruz por mí. Y Señor, y cada día, Señor, comprobamos que somos importantes para ti. Señor, te pido desde lo más profundo de mi corazón que tú puedas ser importante, lo más importante para mí, que tú tengas la preeminencia en mi vida en todo momento. Quita de mi corazón todo aquello que me hace alejar de dejarte a ti en ese primer lugar. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanas de tantos lugares. Gracias por sus vidas, por las iglesias donde ellas están, Señor, para que la iglesia tuya, la iglesia en todo el mundo, siga levantando tu bandera preciosa de salvación, de entrega, de amor, para seguir hablando de ti en estos tiempos diferentes, difíciles, pero donde tú, Señor, y tu iglesia está más viva que nunca. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, gracias hermanas por el mensaje que el Señor le permitió compartir.